¿Cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Estamos en nuestro tema de la verdadera gracia. Amén, amén. Y hemos empezado a ver acerca de un nuevo y mejor pacto. Y nos habíamos quedado leyendo el versículo de Hebreos capítulo 8, versículo 13. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 8, versículo 13. Hebreos capítulo 8, el versículo 13. Dice la palabra de Dios: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Amén, amén. Bueno, este versículo claramente nos está dirigiendo a que el antiguo pacto es un viejo pacto y ahora impera el nuevo pacto. Pero ¿cuál es la controversia con este pasaje? Y es que las personas que predican acerca de la falsa gracia, y yo no quiero decirle la gracia extrema, mucho menos decirles la gracia, el mensaje de la gracia, porque ellos se hacen llamar del mensaje de la gracia, sino quiero decir que es la falsa gracia. ¿Okay? No es la gracia en ninguna medida, no es la gracia. ¿Okay? Y estas personas que están predicando o profesando esta falsa gracia, más adelante lo voy a describir mucho más y por qué razón, cuál es su el impacto que está teniendo últimamente en algunas iglesias y en algunas personas. Pero estas personas que profesan esta falsa gracia se agarran de este versículo de Hebreos capítulo 8, Hebreos capítulo 8, versículo 13, ¿para qué? Para decir que la ley es mala, que la ley ya no sirve, que la ley es algo anticuado, es algo que no debe ser traído a memoria de los creyentes porque estamos en un nuevo pacto. Ese es el pacto antiguo, no tiene nada que ver, y es de este pasaje por el cual se agarran y empiezan a interpretarlo de una pésima manera y llegan a la conclusión y llegan a decir que el Antiguo Testamento ya no sirve. Sí, hermanos en Cristo, yo he escuchado decirles esto a este tipo de personas: ya no sirve. Puedes leerlo si quieres para saber un poquito el contexto histórico, y esto no es así, hermanos en Cristo, porque hemos enseñado ampliamente en estos mensajes y hemos estado compartiendo que la palabra de Dios indica que el antiguo pacto ha venido a ser el ayo, es la primaria, y en por ninguna razón uno desestima o anula la primaria, sino que utilizamos conocimientos de la primaria para también fortalecer los nuevos conocimientos que tenemos ahora, porque son la base, es el fundamento. Y es por eso que últimamente los creyentes no pueden entender correctamente el Nuevo Testamento, porque no entienden el Antiguo Testamento. Yo quiero darles un ejemplo, y es que en el Nuevo Pacto no habla mucho acerca del noviazgo, ¿no es cierto? No habla acerca de los pasos, qué paso uno debe seguir, y por eso muchos predicadores cuando predican a la juventud y le dicen: hermanos en Cristo, el día de hoy vamos a hablar acerca del noviazgo cristiano y todas estas cosas, comienzan con esta frase, ¿no? Y dicen: bueno, en la palabra de Dios no dice acerca de los noviazgos cristianos, no habla acerca de esas cosas, pero dan unos indicios y en base a ello vamos a predicar. Y predican en base a supuestos, a cosas que creen. ¿Por qué razón? Porque su falta de conocimiento justamente en el Antiguo Pacto les hace o les reprueba para que puedan predicar acerca de un noviazgo cristiano, porque donde está detalladito al revés, al derecho, y habla contundentemente, es más en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto solamente menciona y claramente da esos detalles para saber que sigue vigente ese mismo concepto del noviazgo,
¿Por qué? Porque ya el nuevo pacto sobreentiende que usted ya sabe el antiguo pacto, ¿no es cierto? Claro que sí. Es como cuando usted está en la universidad, en la secundaria. Usemos ya la secundaria. Cuando usted está en la secundaria, el profesor no viene y les dice, hoy día vamos a hablar de ecuaciones. Y recuerde que usted tiene que hacer una suma, porque una suma es cuando uno agarra un palito, después otro palito, y estos dos se adicionan y nos salen dos palitos. Así es la suma. No le empiece a explicar la suma, le dice solamente, sume. O le explica la suma. No. Si les empiezan a explicar, hay un gran problema aquí. No les explican la multiplicación. Les dicen, multipliquen. No les dicen, 9 por 9 es 81, porque cuando usted agarra 9 palitos, y usted no le explica nada. O sea, no tiene por qué explicarle. Es más, sería un insulto explicar muchas cosas. Porque se sobreentiende que usted ya sabe ciertas cosas básicas. Eso es lo mismo que ocurre en esto del nuevo pacto, amén, en el Nuevo Testamento. Y cuando estos hombres hablan acerca de este pasaje, como ellos no entienden, no tienen ningún tipo de base, tergiversan todo. Y es que, hermanos, en Cristo Jesús, no me canso en repetirlo, la palabra de Dios no se interpreta por su inteligencia, experiencia, por los años de cristiano que usted tiene, se interpreta por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que nos revela la Escritura, porque ningún hombre es capaz de entender la Escritura si no fuera por Dios mismo, que Él mismo la revela. Y uno se da cuenta de eso cuando los apóstoles estaban con Jesús. Dice la palabra de Dios que Jesús le hablaba de muchas cosas, pero ellos no entendían porque aún no se les habían abierto las Escrituras. Ya, entre tantos hombres, que a ninguno se le abriera la Escritura, quiere decir que no iba por el camino de lo intelectual o de la experiencia, o porque tenían mucho tiempo de ser cristianos, o porque tenían buenos maestros, porque ¿quién más que los apóstoles con un maestro como Jesús para entender? Pero en eso ellos no podían entender lo que Jesús les hablaba, no porque no le prestaban atención a Jesús, no porque no querían entender, sino porque aún, dice la palabra, no se les había abierto las Escrituras. Es decir, aún no había venido el Espíritu Santo dentro de ellos para poder explicarles y hacerles entender desde lo más profundo de su corazón. Estas personas que profesan esta falsa doctrina, de esta falsa gracia, entienden esta Escritura como lo entendería cualquier persona que no ha recibido a Cristo Jesús, es decir, como una persona que no tiene el Espíritu Santo. ¿Por qué en estos últimos tiempos, y tal vez a lo largo de nuestra historia como iglesia, como creyentes, siempre ha habido disputas entre nosotros acerca de las doctrinas? Y esta parte de una razón, y es que lamentablemente no nos despojamos del viejo hombre. Y como no nos despojamos del viejo hombre, seguimos dándole la gloria al hombre y no a Dios. ¿Cómo es esto? ¿En qué sentido lo habla pastor? En el sentido de la interpretación de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque pensamos que es a través de la inteligencia, a través de su experiencia, a través de sus años como creyente o como ministro, vamos a interpretar la palabra de Dios. Y esto no es así. Usted le da la gloria y dice, la inteligencia interpreta la palabra de Dios. Usted le da la gloria al hombre y le dice, la experiencia le va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. Los años como cristiano le van a ayudar a interpretar la palabra de Dios. Su doctorado le va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. Su estudio en ese seminario bíblico le va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. Su asistencia a tal iglesia le va a ayudar a interpretar la palabra de Dios. No, hermanos en Cristo, no es su experiencia, no son las cosas del hombre, sino es el Espíritu Santo de Dios.
Cuando un ministro va y dice, yo voy a entender porque soy bien inteligente, porque tengo una profesión universitaria, tengo mi maestría, mi doctorado y tengo seminarios en filosofía y no sé qué otras cosas más, yo voy a entender y comprendo mejor las escrituras que otro creyente. Cuando uno va así, va a interpretar cualquier cosa de la escritura, va a entender cualquier cosa de la escritura, hasta le va a parecer lógico, pero no es la verdad. Porque no ha sido guiado por el Espíritu, sino por su carne. Y la palabra dice, maldito aquel que confía en el hombre. Amén, amén. También cuando usted va a la Escritura y dice, yo no puedo entender la palabra porque no soy tan inteligente. Yo no puedo entender la palabra porque no tengo experiencia, porque tengo poco tiempo en la palabra de Dios, porque voy a tal iglesia o asisto a otra iglesia. Cuando usted, hermano en Cristo Jesús, pone esa actitud, usted también, a pesar de que tal vez piensa que no tiene inteligencia, le está dando la gloria igual a la inteligencia. Usted es un soberbio de la inteligencia humana, porque alaba esas cosas por encima de las cosas de Dios. Y esto es lo que ocurre con estos hombres que están en busca de fama, porque la verdad es que están en busca de fama y me he dado cuenta. Les voy a decir por qué más adelante. Pero ¿qué es lo que interpretan de Hebreos capítulo 8, versículo 13? El antiguo pacto ya no sirve. Y punto, ahí se acabó, ya no dicen más. Quieren eliminar inclusive todo lo que es del Antiguo Testamento. Esa es una realidad. Y por eso es que no pueden utilizar nada del antiguo pacto, sino más que para hablar de historia, pero no de la fe. No de la fe. Y esta actitud les ha llevado a prácticamente a un estado humanista. Y después también voy a hablar esto. Pero, ¿qué debemos interpretar cuando leemos Hebreos capítulo 8, versículo 13? Y es lo siguiente. La Escritura dice claramente en Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Vayamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, el versículo 15 dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Hermanos en Cristo Jesús, acá dice, así que, por eso, ¿por qué eso? ¿Cuál es el eso por el cual Jesús es un mejor mediador entre Dios y los hombres? O sea, hay una razón por la cual a Jesús se le llama un mediador de un nuevo y mejor pacto, de un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Pero dice, por eso. Si es por eso, quiere decir que ya lo explicó en este pasaje. Claro que sí, lo explica más adelante, pero voy a retroceder. Si usted empieza a leer desde el versículo 1 del capítulo 9 hasta antes del versículo 15, va a encontrar que en esta escritura se empieza a relatar acerca del tabernáculo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver el tabernáculo con el nuevo pacto? Porque está explicando acerca de estas cosas. ¿Qué tiene que ver esto con aquello? ¿O qué tiene que ver esto con por eso es un nuevo mediador de un nuevo pacto? Muy fácil, hay que leer toda esa parte y vamos a darnos cuenta de qué está hablando. Acá se empieza a hablar, probablemente Pablo, porque se especula que Hebreos ha sido escrito por Pablo, hay otros que no creen, bueno, eso es irrelevante, pero yo lo voy a tomar como que ha sido Pablo, ¿ok? Pablo aquí está diciendo y describiendo el tabernáculo. Y para que usted me pueda entender,
debemos de describir ciertas cosas del templo de Dios. Habían dos compartimientos muy, pero muy especiales. Uno de ellos era el lugar santo y el otro era el lugar santísimo. El lugar santo, ahí usted lea en el versículo 1 para adelante y lo describe, voy a hablarlo rápidamente para que no me gane el tiempo. Hablan acerca del lugar santo y el lugar santísimo. Son dos lugares muy diferentes. Dicen que los sacerdotes entraban continuamente al lugar santo para hacer todo lo que tenían que hacer conforme a la ley de la palabra de Dios, santificar los panes del propiciatorio y todo este tipo de cosas. No lo voy a explicar. Pero al lugar santísimo solo se ingresaba una vez al año y solo ingresaba el sumo sacerdote, no otra persona, solamente el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque esto dice la palabra de Dios acá en Hebreos capítulo 9, que indicaba o mostraba a la humanidad que el camino hacia Dios aún no estaba abierto. Tengo acá una imagen para que me pueda entender. Bueno, esta es una imagen, no sé si está pudiendo observar, del campamento que se alzó en el desierto, pero esto es lo que estaba también en el templo de Dios, ¿ok? Este lugar. A este lugar, todo este compartimiento, se le llamaba el lugar santo, ¿no? Cuando usted entraba al lugar santo, usted encontraba lo que era el candelabro, los panes del propiciatorio y otras cosas santas también. Y acá es donde entraban, este primer lugar entraban los sacerdotes, ¿ok? Para hacer todos los, podemos así decir, los ritos que conllevaba la práctica de su sacerdocio y de la santidad de nuestro Dios. Pero al lugar santísimo, que era un compartimiento que estaba separado, no por una puerta, sino por una cortina hecha de piel muy gruesa, solamente entraba a este lugar donde se encontraba el arca de la alianza, entraba el sumo sacerdote una vez al año a este lugar. ¿Ok? Si me pueden observar ahí, a este lugar. Entonces, ¿por qué les he indicado esto? Porque estas cosas están mostrando acerca de la remisión o del perdón de los pecados de los hombres. El sumo sacerdote, ¿para qué entraba al lugar santísimo? Para pedir perdón por los pecados de él y de toda su gente, del pueblo. Era un intercesor y solamente él podía entrar. No podía entrar otro, porque si otro entraba, moría fulminado inmediatamente, no importa que sea sacerdote. Solamente el sumo sacerdote podía entrar a este lugar. Entonces, si Hebreos está hablando de eso, y dice la palabra de Dios, por eso era mediador de un nuevo pacto, está queriendo decir que era un mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Por el perdón, por la remisión de los pecados. No por el dejar de cumplir las cosas de la ley. Porque en la ley, ya les había dicho, reflejaba el carácter santo de Dios. No es un mediador de un nuevo pacto, porque ahora, antes decía, no desearás a la mujer de tu prójimo, y ahora sí podemos desear. No es por eso. Es por el asunto del pecado, porque recordemos, y ya hemos enseñado, y estoy hablando cosas muy complejas, por eso tiene que usted prestar muy bien atención a las cosas que hemos dicho anteriormente, que la ley mostraba claramente que el hombre necesitaba recibir perdón de Dios, necesitaba un salvador para que pueda ser restablecida la comunión entre Dios y el hombre. Y estas cosas que mostraban la ley, también mostraban acerca de Jesucristo. Estaba mostrando continuamente la venida del Salvador.
Y dentro de todas estas cosas de la ley que estaba siendo mostrada en ese tiempo, la palabra de Dios dice ahora que estamos en un nuevo pacto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Y eso voy a seguir explicando, no se preocupen. Y es que en el antiguo pacto, la promesa, ¿cuál era? Un Salvador. ¿Y en el nuevo pacto cuál es la promesa? ¿Un Salvador? No, porque el Salvador ya vino y ese fue Jesucristo. ¿Cuál es la promesa ahora? ¿Ah? Hijos de Dios, amén, la revelación total. Bueno, yo me quiero quedar aquí, voy a continuar en la siguiente semana, no se lo pierdan y no se olviden que Jesús es la palabra de Dios, amén, amén.